Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la Guía Técnica Colombiana, más conocida como GTC 45. Esta guía es para la identificación de peligros y la valoración de salud de los riesgos de seguridad y la salud ocupacional. El objetivo de esta guía es proporcionar directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional. La organización podrá ajustar estos alineamientos a sus necesidades tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. La definición de esto es: para los propósitos de esta guía se aplican en los siguientes términos y definiciones. Primero, accidente de trabajo. Segundo, actividad rutinaria. Tercero, actividad no rutinaria. Análisis de riesgo. Quinto, consecuencia. Y sexto, competencia. Séptimo, diagnóstico de comunicación de salud. Octavo, elementos de protección personal como EPP. Noveno, enfermedad. Décimo, enfermedad profesional. 11, equipo de protección personal. 12, evaluación higiénica. 13, evaluación de riesgo. 14, exposición. 15, identificación del peligro. 16, incidente. 17, lugar de trabajo. 18, medidas de control. 19, monitoreo biológico. 20, nivel de consecuencia. Las siglas son NC. 21, nivel de deficiencia con las iniciales ND. 22, nivel de exposición con las iniciales NE. 23, con nivel de probabilidad, iniciales NP. 24, riesgos, nivel de riesgo. 25, partes interesadas. 26, peligros. 27, personal expuesto. 28, probabilidad. 29, proceso. Y 30, riesgo. 31, aceptable, riesgo aceptable. 32, valoración de riesgos. 33, valoración de evaluación límite prescindible, con las siglas VLP. Bueno, esta lista son: en Colombia, los niveles máximos predecibles se fijan de acuerdo a la tabla establecida en American Conference of. Bueno, la lista que les acabo de leer anteriormente, cada una tiene una definición para el propósito de la guía, pero no las dije pues por lo que el tema es muy extenso y el video me queda un poco muy largo. En pocas palabras, venimos con este tema, nos explica más o menos y cada uno nos da una definición establecida sobre los riesgos y todo. Bueno, vamos para el siguiente punto: la identificación de los peligros y la valorización de riesgo. Generalidad. Vamos para el siguiente punto: identificación de los peligros y la valoración de riesgo. Primer punto: generalidades. El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en la seguridad y la salud ocupacional, con siglas SISO, es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades con el fin de organizar la prueba y establecer los controles necesarios. El punto de asegurar que cualquier riesgo sea estable. La valoración de los riesgos en base para la gestión productiva de la seguridad y la salud ocupacional, libera por la alta dirección como parte de la sección integral de riesgo, con la participación y el compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas, independientemente de la complejidad y la valoración de los riesgos. Esta deberá ser el proceso sistemático, garantizable el cumplimiento de su
propósito. Todos los empleados deberán identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de las actividades laborales. El procedimiento de elaborar los riesgos describe la guía está destinado a ser utilizados en situaciones que en el peligro puedan afectar la seguridad o la salud y haya certeza de que los controles existen o planificados o sean adecuados en lo principio o en la práctica. Organizadores que buscan la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y el cumplimiento de los requisitos legales y situaciones previstas a la implementación de cambios y procesos e instalaciones. La metodología utilizada para la valoración de los riesgos deberá estructurarse y aplicarse de tal forma que ayude a organizar identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos derivados a estos peligros para poder determinar las medidas de control que deberán tomar para establecer y mantener la seguridad y la salud de los trabajadores y otras partes interesadas. Tomar decisiones en cuanto a la elección de maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos, equipos y organización, el trabajo con base a la información recolectada en la valoración de los riesgos. Comprobar si las medidas del control existen en el lugar de trabajo son efectivas para la reducción de riesgos. Priorizar la ejecución de accidentes de mejora de resultados de los procesos de valoración de riesgos. Y demostrar a las partes interesadas que han identificado todos los peligros asociados al trabajo, que han dado los criterios para implementar las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Siguiente punto. Aspectos para tener en cuenta para el desarrollo y identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Para la identificación de los peligros y la valoración de riesgos sean útiles en la práctica de la organización deberán designar un miembro de la organización y promover los recursos necesarios para promover y gestionar la actividad. B. Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos. C. Consultar las partes interesadas pertinentes y comunicarle lo que se ha planificado hacer y obtener los comentarios y sus compromisos. D. Determinar las necesidades del entrenamiento del personal o grupos de trabajo para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e implementar un proceso adecuado para satisfacerlas. E. Documentar los resultados de la valoración. F. Realizar evaluaciones higiénicas y monitoreos biológicos si se requiere. G. Tener en cuenta los cambios de los procesos administrativos y productivos del procedimiento, personal, instalaciones, requisitos legales u otros. H. Tener en cuenta las estadísticas incidentes ocurridos y consultar la información de gremios u organización referente al tema. Otros aspectos deben tener en cuenta para una adecuada planeación y el desarrollo de estas actividades son considerar las disposiciones de seguridad y salud del trabajo a evaluar, establecer criterios internos y organización prelaboral, emitan conceptos y objetivos imparciales, verificar las personas que realizan esta actividad que tengan la competencia. Listo. Actividades para identificar los peligros y la valoración de los riesgos. Las siguientes actividades son necesarias para organizaciones realicen la identificación de peligros y la valoración de riesgos.
A. Definir los instrumentos para recopilar la información. Una herramienta donde se registre la información para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Por ejemplo, una herramienta de tipo se presenta en el anexo B. B. Calificar los procesos de las actividades y tareas preparando una lista de procesos de trabajo y cada una de las actividades que le componen la clasificación de esta lista. Deberán incluir instalaciones, plantas, personas y procesos. C. Identificar los peligros, incluir todos aquellos relacionados con la actividad laboral y considerar a quién, cuándo y cómo pueden resultar afectados. D. Identificar los controles existentes relacionados con todos los controles y la organización ha implementado para reducir riesgos asociados para los peligros. E. Valorar el riesgo. En esta tenemos tres variables. Primera, evaluar el riesgo, clasificar el riesgo asociado a cada peligro. Segunda, identificar los criterios para determinar la estabilidad del riesgo. Tercero, definir el riesgo es aceptable, determinar la estabilidad de los riesgos, definir los controles de salud y salud ocupacional existentes. La planificación son suficientes para mantener los riesgos bajo el control y cumplir los requisitos legales. F. Elaborar un plan de acción en controles de riesgos con identificar las mejoras de los controles existentes si es necesario atender a cualquier otro asunto que lo requiera. Revisar revisar la conveniencia del plan de acción. H. Mantener y actualizar. Este también tiene variables. Realizar el seguimiento de controles nuevos y existentes. Asegurar que sean efectivos. Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la hora de los riesgos está actualizada. Y documentar el seguimiento a la implementación de controles establecidos a plan de acción que incluya responsable, fechas, programación, ejecución al estado actual para la parte transversal de gestión de servicios y salud ocupacional. Definir instrumentos y recolectar información, clasificar los procesos de las actividades y tareas, identificar los peligros, identificar los controles existentes, valores de riesgos, evaluar el riesgo, definir criterios que determinen la estabilidad del riesgo, definir si el riesgo es aceptable, elaborar un plan de acción para el control de riesgo, revisar la conveniencia del plan de acción, mantenerlo actualizado y actualizar y documentar. Esas actividades que acabo de comentar son las de seguir para identificar los peligros y la valoración de riesgo. Definir los instrumentos para recolectar la información. Ese es otro punto. La organización deberá contar con la herramienta para consignar la formación sistemática y la información proveniente del proceso de identificar los peligros y la valoración de los riesgos, la cual deberá ser actualizada periódicamente para los efectos de guía. Se propone como un ejemplo la síntesis matriz de riesgo, anexo en la B. A. Procesos. B. Zona, lugar. C. Actividades. D. Tareas. E. Rutina. F. Peligro. Descripción, clasificación. G. Efectos posibles. H. Controles existentes. Fuente, medio, individuo. Y valoración de riesgo, nivel de indefensa, nivel de exposición, nivel de probabilidad, interpretación de nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de riesgo e intervención, interpretación de nivel de riesgo y valoración de riesgo, asertividad de riesgo, criterios a establecer, los controles, números expuestos, peor consecuencia, existen retiros legales excepto asociados, medidas, intervención, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, advertencia, equipos, elementos de proyección, personal.
Clasifica los procesos y las actividades. El trabajo preliminar indispensable para la evaluación de los riesgos. Preparar una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y manejar y reunir la información necesaria sobre ellas. Es vital incluir tareas no rutinarias de mantenimiento, al igual que el trabajo diario y las tareas rutinarias. Las organizaciones deberán establecerse los criterios de clasificación de los procesos, actividades y tareas de tal forma que se adapte a la superación y las necesidades. Bueno, los siguientes puntos a clasificar los procesos estoy comentando. Les voy a leer los títulos porque ya veo que este video se está alargando demasiado. Entonces, clasificar los procesos y actividades y tareas. Identificar los peligros, descripción y clasificación de peligros, efectivos posibles, identificar los controles existentes, valorar riesgos, definiciones de criterios y aceptabilidad de riesgo, evaluación de los riesgos. En evaluación de riesgo hay una tabla que mide el nivel de riesgo, el nivel de definida, muy alto, alto, medio, bajo, el valor del ND, que es, ella pone en el valor el número, y en bajo no se asigna ningún valor, y el significado donde expresa lo que pasa o lo que sucede. Es decir, los riesgos es aceptable o no. También está la tabla donde nos habla del nivel de riesgo, que ya como anteriormente ya habíamos visto, que es de 1 a 5, donde 1 es un riesgo leve y no aceptable, 2 es un aceptable, no es aceptable o es aceptable con un control específico, 3 es mejorable y 5 es aceptable. Da una explicación. También está elaborar un plan de acción para el control de los riesgos, criterios a establecer los controles, medidas de intervención. Es un tema de verdad demasiado largo y extenso. Revisión de la consecuencia del plan de la acción, mantenimiento y la actualización. Todo eso nos da derivados, ¿no? También después de me da un ejemplo de la tabla de peligros, donde dice biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad, fenómenos naturales, que esos ya los habíamos visto anteriormente, donde nos da la definición y nos pide una explicación de cada uno de ellos. También la matriz de los riesgos aparece, hay un cuadro donde nos explican. Determinación de cualitativa del nivel de diferencia de los peligros higiénicos, que algunos están los físicos, iluminación muy alto, alto, medio y bajo, ruido muy alto, alto, nos da la definición de cada una, radiaciones ionizantes, muy alto, alto, medio, bajo, radiaciones no ionizantes, temperaturas extremas. De igual manera nos dan las mediciones, vibración, biológicos, biomecánicos, movimientos repetitivos, esfuerzo, manipulación de manual de cargas, psicosociales, químicos. Nos muestra otra vez otra tabla donde nos da la definición de alto, muy alto, medio y bajo, sobre la salud, la inflamabilidad y la reactividad. Nos comenta también sobre hidróxido de potasio y nos da el triángulo de los 3 colores, que es de la norma NFPA 400, donde en el video anterior les había comentado sobre qué era cada una de esas y qué significa cada color. Valoración de cuantitativa de los peligros higiénicos, el nivel de
deficiencia, el valor del ND y consecuencia de observación. Aparece exposición muy alta, exposición alta, exposición media, baja, nos da un valor. Como había dicho anteriormente, la baja no se le asigna un valor y la concentración de observación es el límite expuesto ocupacional y nos da un porcentaje. El peligro de salud a la vida nos da una concentración, un límite de un 100%, la margen de seguridad del 50%, el límite de la 50% de la exposición y un 10%. Bueno, entonces esto sería todo. Este video fue un poco extenso ya que el tema es muy amplio. Traté de explicarlo lo mejor posible y contar más de esto. No puedo extenderme casi a todo porque, como lo vengo diciendo anteriormente, es un tema muy extenso. Y bueno, espero que les guste y ya.